Bueno, esta es la segunda parte de la clase y lo que estábamos viendo es, primero que nada, un repaso de quinto, ¿sí? Con la descomposición factorial de un polinomio de segundo grado. Si yo tengo un polinomio, dijimos de la forma p de x igual a x al cuadrado más bx más c, siendo primero que nada a, b y c números reales, donde el número a tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Porque es el que hace que sea un polinomio de segundo grado, es el coeficiente principal. Alfa y beta son raíces, entonces yo ese mismo polinomio, según la descomposición factorial, lo puedo escribir como producto, ¿verdad?, de el coeficiente principal a por x menos alfa, que es una de las raíces, por x menos beta, que es la otra raíz. Entonces, si nos vamos, dijimos, a el numerador, a la parte de arriba, ¿verdad?, de la función que se las muestro, la función original de la cual partimos, ¿verdad?, que era x al cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Si nos vamos al numerador, al polinomio numerador, ¿sí? Es x cuadrado menos 16. Si nos vamos a ese polinomio, ¿sí? Y bajo hasta, espérense un momentito, bajo hasta donde tengo la foto de ese polinomio acá. Entonces, solo el numerador, ¿verdad? X cuadrado menos 16, como está el x cuadrado, delante corresponde que haya un 1, ¿verdad? Que es el neutro de la multiplicación, por eso puede estar o no estar, pero sabemos que es un 1. Es el coeficiente principal, ¿sí? Entonces, acá está escrito p de x igual 1x al cuadrado menos 16. Está escrito de esta forma, ax al cuadrado más bx más c, donde a este que está acá le falta el término en b, ¿sí? El término de primer grado, ¿está? Y sabemos las raíces porque las calculamos, ¿verdad? De este polinomio calculamos las raíces al calcular las raíces de la función de segundo grado, ¿está? De la función racional. Entonces, sabemos que una de las raíces es 4 y otra de las raíces es menos 4. Si a la raíz 4 le llamamos alfa y a la raíz menos 4 le llamamos beta, entonces ese polinomio, que lo teníamos como x cuadrado menos 16, también lo podemos escribir por la descomposición factorial como 1 por a por, ¿no?, x menos alfa, que en realidad alfa vale 4, x menos alfa por x menos beta. Pero como beta es negativo, me queda más 4, ¿está? Porque es menos por menos más 4, ¿está? Por eso en realidad me queda entonces 1 por x menos 4 por x más 4. Me quedaría escrito así. ¿Para qué me sirve esto?, dirán ustedes. Y ahí pasamos a la segunda foto del pizarrón. Me sirve porque para el cálculo algebraico de límites, ya calculando límites, yo lo que tengo que decir es, si yo me voy a otro ejemplo que nada que ver, retengan la descomposición factorial para ahora que vamos a pasar, pero vamos a ver este límite que yo me lo inventé, este de acá, el límite cuando x tiende a 4 de x menos 8, este x menos 8 me lo inventé, ¿sí? Es para mostrarles cómo es que nosotros hablamos de cálculo de límites. Si yo digo que x se acerca a 4, x está en la vecindad de 4, x está muy próximo a 4, entonces x está tendiendo a 4, es lo que se dice, x tiende a 4, y decimos, bueno, si x tiende a 4, menos 8, 4 menos 8, menos 4. Yo hago 4 menos 4. Digamos que
tiende, se acerca, está pero muy, muy, muy cerca, muy próximo a 4. Está en la vecindad de 4. Entonces hacemos 4 menos 8 menos 4. ¿Sí? Porque x está próximo a 4. Veamos otro ejemplo acá que inventé también, es el de la función x al cuadrado más 3, inventé esa función, y x también tiende a 4, puede tender a cualquier número, en este caso puse que x tiende a 4, está en la vecindad de 4, ¿verdad? Está muy próximo a 4, entonces si x tiende a 4, x al cuadrado tiende a 16, está muy próximo a 16, ¿sí? Si x tiende a 4, x al cuadrado está muy próximo a 16 y 16 más 3 serían 19. Así es como nosotros algebraicamente vamos de a poco calculando límites, ¿sí? Por eso ahora pasamos y retomamos otra vez la función original, que era la función racional x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, ¿sí? Esa función, ahora vamos a ver el límite cuando x tiende a 4. Decimos, a nosotros lo que nos interesa es qué sucede con las imágenes de los x que están muy próximos, muy próximos a 4. ¿Tá? Entonces, si x, venimos acá y decimos, si x está tendiendo a 4, x al cuadrado está tendiendo a 16. Y 16 menos 16 tiende, se acerca mucho a 0, ¿sí? Ahí por el numerador. Repito, x está tendiendo a 4, x al cuadrado está tendiendo a 16, por lo tanto, 16 menos 16 se acerca mucho a 0. Ahora vamos al denominador. En el denominador volvemos. X está tendiendo a 4 y entonces decimos x tiende a 4, 4 menos 4 tiende a 0, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos que el numerador y el denominador ambos están tendiendo a 0, no son 0, porque yo no estoy hablando de imagen, sino que estoy hablando de en las cercanías de x tendiendo a 4, ¿verdad? En las cercanías de 4, pero sin ser 4. Entonces, esas funciones, tanto numerador como denominador, están tendiendo a 0. Pero no son 0, están tendiendo a 0. Entonces ahí se dice que si yo tengo esa tendencia de 0 sobre 0, el límite no se sabe, hay un signo de pregunta, no sé cuánto da aún, ¿sí? Y se dice que el límite en este caso es indeterminado, yo no sé cuánto da aún. Indeterminado quiere decir que aún no está determinado. ¿Tá? Y ahí yo uso una estrategia que la voy a usar muy a menudo en estos casos de indeterminación 0 sobre 0 en polinomios, ¿sí? En cociente, perdón, de polinomios. Y ahí, en vez de escribir, ahora miren lo que hice de este lado de la igualdad a este otro lado de la igualdad. Lo que hice fue escribir x cuadrado menos 16 como su descomposición factorial. En vez de escribir x cuadrado menos 16, escribí 1 por, entre paréntesis, x menos 4, cierro paréntesis, abro otra vez por x más 4. Esa es la descomposición factorial. ¿Para qué me sirve eso en un límite? Bueno, miren, observen lo que pasó en el límite total. X sigue tendiendo a 4, ponemos límite porque seguimos calculando el límite, queremos saber qué pasa con esas imágenes que en la tabla aquella primera que vamos a ver, miren, la tabla esta, en esta tabla nos había dado que las imágenes se aproximan a 8, ¿sí? Pero nosotros queremos saber de dónde sale eso numéricamente, cómo podemos calcular, cómo podemos llegar a eso. Entonces dijimos, bueno,
Primero que nada usamos descomposición factorial. Pero al usar descomposición factorial pasa que aparece un x menos 4 en el numerador y había un x menos 4 en el denominador. Si yo digo una expresión dividida ella misma, como si yo les pusiera como ejemplo, 3 dividido 3, eso me da 1. 100 dividido 100, eso me da 1. Bueno, x menos 4 dividido x menos 4, entonces da 1. Por lo tanto, yo puedo eliminar ambas expresiones. Elimino ambas expresiones porque me dan 1. ¿Sí? Entonces, lo que me quedó ahora, si yo eliminé estas dos y el 1 es el neutro, lo que me quedó es el límite cuando x tiende a 4 de x más 4, porque yo eliminé estas dos, ¿verdad? Entonces me quedó esta de acá. Y entonces digo, bueno, si x tiende a 4, 4 más 4, ¿cuánto me da? Me da 8. Quiere decir que cuando x tiende a 4, esta función original, ¿verdad? Levantando la indeterminación con la descomposición factorial, me llego al límite 8. Las imágenes están muy cerca de 8. Yo estoy hablando de límite, no estoy hablando de la imagen. La imagen de 4 dijimos que no existía. El dominio de esa función eran todos los reales menos 4, quiere decir que 4 no tiene imagen. Pero las x que están en la vecindad, que están próximas a 4, sus imágenes están próximas a 8. Eso quiere decir el límite cuando x tiende a 4 de f de x igual 8. Quiere decir que las imágenes de las x próximas a 4 están próximas a 8. ¿Sí? Bien, veamos entonces otro ejemplo para que les quede un poco más claro. Yo ahora tengo otra función, una función f, dice ejemplo 2. Considera la siguiente función, estoy acá en el ejemplo 2, considera la siguiente función f tal que f de x es igual a 3x menos 1, si x es mayor o igual a 2 y x si x es menor que 2. ¿Sí? Entonces pide que usen el GeoGebra para representarla, luego en su cuaderno, en la zona de existencia, y analizar qué ocurre con el límite cuando x tiende a 2. Que como vimos, a nosotros nos conviene. Más adelante vamos a ver que es condición necesaria y suficiente, ¿verdad? Analizar por izquierda y por derecha qué pasa. ¿Está? Entonces, primero que nada, en una función a trozos, y ahora me voy a la foto esta que tengo acá, en una función a trozos, como pusimos acá, que fue lo que vimos en la clase previa a la vuelta a la presencialidad, esta es una función a trozos. ¿Por qué es una función a trozos? Porque si x es mayor o igual a 2, yo tengo esta fórmula. Miren, acá dibujamos el eje x como hacíamos con las funciones a trozos. En 2 se parte, la función cambia de fórmula o de expresión analítica, ¿verdad? Para los x menores que 2, yo tengo la función x. Tengo la expresión, analítica x. Para los x mayores o iguales a 2, yo tengo la expresión 3x menos 1. Entonces, por eso es una expresión a trozos, ¿sí? Bien, entonces, nosotros acá lo que hicimos es analizar qué pasa con las imágenes que están de las x que están próximas a 2, tanto por izquierda como por derecha. Entonces nos planteamos el límite de f de x cuando x tiende a 2 por izquierda. Yo estoy bien cerquita de 2, pero estoy por este lado, ¿verdad? Cerquita acá de 2, pero por este lado. Me tengo que tomar la fórmula x o la expresión analítica x. Entonces, si x tiende a 2, el límite es 2.
porque es la función identidad, ¿verdad? Si x tiende a 2 y la función es x, entonces el resultado es x, es 2 del límite, ¿sí? Bien, ahora, si el límite, me tomo el límite, voy a utilizar el límite, pero de este otro lado, por los mayores a 2, por la derecha de 2. Y se pone cuando x tiende a 2 con un más en el superíndice que quiere decir por la derecha. Y lo que hice es tomar la otra expresión, 3x menos 1. Y ahí dije, bueno, si x tiende a 2, x está tendiendo a 2, 2 por 3, 6. Entonces, el término 3x está tendiendo a 6, ¿sí? Menos 1, ese límite me está dando 5, ¿sí? Así que por la izquierda me dio 2 y por la derecha me está dando 5, ¿sí? Entonces, ahí cuando los límites que vamos a llamar límites laterales, laterales porque uno es por izquierda y otro es por derecha. Entonces, cuando los límites laterales me dan diferente, por la izquierda me dio 2 y por la derecha me dio 5, vamos a decir que el límite en 2 no existe. Y ahí dice la foto, porque el límite para existir tiene que ser único. Porque ¿cuál elijo yo? Si yo tengo dos resultados, ¿elijo el 2 o elijo el 5? No es coherente. Para que exista tiene que ser el mismo resultado como hoy nos daba 8 el límite. Entonces ahora vamos a analizar en el gráfico eso mismo. Yo acá dibujé un gráfico, tracé un gráfico más, digamos, elegante. Entonces, si nosotros vemos, esta es la misma función a trozos, ¿verdad? La que era f, tal que f de x es igual a 3x menos 1, si x es mayor o igual a 2, y x si x es menor a 2. Es esta función que acá está dibujada, pero que a su vez yo ahora la dibujé acá un poco mejor. Si yo me voy a 2, pero por los menores a 2, estoy en la vecindad de 2, pero por los menores a 2, yo subo y las imágenes de esos x que están cerquitas a 2, pero por los menores, si a 2, por la izquierda de 2, las imágenes están cerca de 2, como habíamos dicho. El límite va a ser 2. Pero si yo me voy a 2 por los mayores, 2,001, 2,0001, ¿verdad? Todos los que estén cerquitas a 2, entonces ahí las imágenes van a estar cerca de ¿quién? Cerca de 5, que es lo que nos había dado en la foto acá. Sí, que si yo iba por la izquierda me iba a dar 2 el límite y si iba por la derecha el límite me iba a dar 5, ¿sí? Porque es una función incluso partida. Puede ser que correspondan, aunque sea partida, no importa. En este caso no corresponden. Entonces dice, en este ejemplo observamos que las imágenes de las x que se acercan a 2 por la derecha, a 2 por la derecha, tienden a 5, dijimos. Por los mayores, por la derecha tienden a 5. Y las imágenes de los x que se acercan a 2 por la izquierda, o sea, por los menores, tienden a 2. ¿Tá? Y en este caso, dice, en este caso, toma sentido hablar de límites laterales. Límites laterales. Es decir, límite de la función f de x, que es la misma, la a trozos, la que está representada acá, y más arriba en la foto también. Cuando x tiende a 2 por derecha, me daba 5. Significa que el límite de f de x, cuando x tiende a 2 por la derecha, por los mayores, es 5. El límite de f de x, cuando x tiende a 2 por la izquierda, por los menores, ese límite me da 2 acá. Significa que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda es 2, tienen que poner acá. Entonces, sigue diciendo el material, el límite de f de x cuando x tiende a 2 por izquierda es diferente al límite de f de x cuando x tiende a 2 por derecha.
Si son distintos esos límites, dijimos. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la foto? Que eran diferentes. Uno me daba 2 y otro me daba 5. Son diferentes. Por lo tanto, ¿sí? A partir de esto concluimos que, acá abajo estoy, a partir de esto concluimos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe. Pues el límite para existir debe ser único. ¿Tá? O sea, yo tengo que, para existir, por izquierda y por derecha tienen que ser iguales. No puedo tener un límite por izquierda y otro por derecha. Para existir deben ser el mismo, deben valer lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de ahí dice, en celeste, lo que está en celeste dice, el límite de una función en un punto existe si y solo si los límites laterales existen y son iguales. Lo que yo les venía diciendo, para que exista el límite, tienen que los límites laterales ser iguales. Acá dice, miren, el límite de f de x cuando x tiende a un a, que podía ser el 2 o el 4 como vimos, en el caso anterior era el 2, en el primer caso era el 4. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a es b, sí, solo sí. El límite de f de x cuando x tiende a por izquierda es b, y el límite de f de x cuando x tiende a por derecha también vale b, siendo b un número real, ¿verdad? Pero los dos tienen que valer lo mismo para que ese límite exista y sea b. ¿Tá? Esa sería como la conclusión, que para que un límite exista, los límites laterales deben existir y ser iguales. ¿Tá? Bueno, a partir de ahí lo que tienen después es una serie de ejercicios para que ustedes vean. Uno es primero con una función a trozos, ¿sí? En 3 partes. Ahí la dibujan el eje X, dibujan cada expresión analítica para cada, estoy hablando de ¿verdad? Dibujan cada expresión analítica para cada correspondiente y analizan qué pasa con el límite en 0. ¿Tá? ¿Qué pasa con el límite en 0? En el ejemplo 2, dice, observa el gráfico adjunto de la función f. Tienen un gráfico de esa función y ahí les pide un poquito más que hagan, como veníamos haciendo ya un poco más, ¿sí? A partir del gráfico, sacar dominio, recorrido, raíces, signo, ordenada en el origen, y a su vez completar los límites y las imágenes que les pide. Cuando habla de lim, habla de límite. Cuando habla solo de f de menos 1, es la imagen de menos 1. Esta es la imagen de 3. En cambio, este es el límite de f de x cuando x tiende a 3, se acerca a 3. Después tienen el ejercicio 3, que les habla de determinar un parámetro a, siendo que conocen que existe el límite en 2 y uno por derecha da 5 y por izquierda da a cuadrado más 1. Y recordar la condición de existencia del límite, ¿sí? Después el ejemplo 4 es, en los siguientes casos, hallar si existe el límite indicado y en caso contrario, justificar. ¿Tá? Y allí también lo mismo, analizar qué pasa por izquierda, por derecha. Primero hacer el eje X para la función a trozos, para ambas funciones a trozos. ¿Sí? Todo eso tienen que hacer, pero mirando los ejemplos vistos. Eso sería entonces hasta ahí la introducción a límites.